Buenos días a los que no pude saludar. Hoy vamos a hablar sobre la omnipotencia. Voy a intentar predicar. Si el Señor responde las oraciones que hicieron recién y las que yo hice toda la semana, voy a intentar predicar acerca de la omnipotencia de Dios. La semana pasada aprendimos acerca de la omnisciencia de Dios, ¿no? Omni, todo, ciencia, conocimiento en latín. La omnisciencia nos enseña acerca de lo que Dios sabe. La omnipotencia, ¿no?, es todo poder o toda capacidad, nos enseña qué es lo que Dios es capaz de hacer. Este atributo de Dios es una de las fuentes principales de nuestro consuelo, de nuestro ánimo, en medio de nuestras debilidades. Así que espero que el Señor nos consuele y nos anime bastante hoy. Y no sé, algunos de ustedes me han contado un poquito cómo les está aprovechando esta serie sobre los atributos de Dios. Los animo a que me cuenten porque a mí me ayuda a saber qué está haciendo el Señor. Pero en mí cada vez es más, tiene más sentido lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cada estudio, para cada exposición, es vida. Es vida. La vida misma consiste en conocer a nuestro Señor. Así que estamos, por así decirlo, cada domingo ahora bebiendo de la fuente de vida eterna, bebiendo de la fuente de agua de vida eterna. Así que anhelo que hoy podamos salir más vivificados de esta reunión, con más vida, con más gozo, con más todo, más todo. Así que vamos a empezar. Ya conocen el método. Primero observaremos datos bíblicos, después vamos a tratar de definir de manera sistemática los datos bíblicos, llegar a una conclusión elaborada de la omnipotencia de Dios, qué significa, y después voy a traer algunas implicaciones. Así que empecemos con datos bíblicos. Vamos a ver 3 categorías de textos bíblicos rápidamente. En primer lugar, las Escrituras simplemente indican que Dios es todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1, el Señor se aparece a Abraham cuando tenía 99 años, se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Ahora, en hebreo no dice el Dios todopoderoso, dice el Shaddai. ¿No? Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que este es un nombre propio de Dios que significa el Todopoderoso, que la traducción no es buena. Yo soy el Shaddai, Abraham, el Todopoderoso. ¡Qué revelación! ¿No? Abraham creció en una cultura politeísta donde había muchos dioses y él dice: yo soy el Todopoderoso. El Todopoderoso, el Dios de los dioses, en otras palabras. El Dios de los dioses. Él es, como han dicho los filósofos, el mysterium tremendum, el Shaddai. ¿Qué significa eso? En Apocalipsis 19, versículo 6, nosotros vemos también que esta cualidad del ser de Dios, su omnipotencia, se conecta también con el mismo nombre de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos. Así cantan las personas en la gloria. Que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Así que Dios se aparece a Abraham, nuestro padre en la fe, como el Shaddai, el todopoderoso, y Apocalipsis termina con una alabanza a Dios como el todopoderoso. En segundo lugar, segunda categoría de textos, las Escrituras indican en múltiples lugares que Dios puede hacer todas las cosas, o en negativo, que para Él no hay nada imposible. En Génesis capítulo 18, versículo 14, otra vez Abraham y Sara, Dios se aparece a Abraham y le dice que va a tener un hijo con Sara en su vejez, y a Sara le pareció chistoso. Ella se rió porque le parecía, ¿no?, una imposibilidad. Entonces el Señor, por supuesto, sabe que Sara se rió y le dice a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja?
Un poco argentino el humor de Sara. Entonces pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y así fue, y Abraham de hecho tuvo una descendencia como las estrellas. En Job capítulo 42, versículos 1 y 2, el Señor le habla a Job y le dice, yo sé, responde Job al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahora, hermanos, esta es una verdad maravillosa. Tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Significa que Dios no tiene oponentes dignos. Él no puede ser derrocado, Él está centrado inamoviblemente en su trono. Y no está preocupado por todos los que se levantan contra Él. En el Salmo capítulo 2 se nos dice con qué actitud, ¿no?, Dios reacciona cuando Él ve todo lo que el diablo, los demonios y los hombres tratan de hacer para detener a Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No? Y nosotros podemos ver alrededor de nosotros y ver exactamente lo mismo. Como las naciones se reúnen, los poderosos traman cómo van a destruir a la iglesia, cómo van a borrar el nombre de Jesús de la faz de esta tierra, cómo van a deshacerse de los cristianos para siempre. Y crean leyes y avanzan y planean y se juntan y montan estrategias. ¿Dónde está el Señor, hermanos? ¿Cómo afecta todo esto al Señor? Oh, me encanta la respuesta. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Vamos a ponerlo así. Hermanos, ustedes tienen que aprender a escuchar la risa del Señor. Mientras escuchan, todo el avance de la maldad, hay alguien que en los cielos, está mirando a carcajadas, se ríe. A carcajadas, Hay un ¡ja, ja, ja! Piensan que me van a detener. Van a destruir la iglesia, con sus ideologías, con esos filósofos. A ver sus armas, muéstrenme sus armas. Oh, hermanos, nosotros tenemos que aprender a reírnos con el Señor, reírnos juntamente con Él del avance del mal. No se van a olvidar. Miren las cosas que tengo que hacer para que ustedes no se olviden. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión mi santo nombre. Hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 11, toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y toda lengua le confesará, como el Rey soberano se cumplirá. Mientras Dios se ríe a carcajadas, de todos los que dijeron vamos a destruir al ungido, vamos a echar de nosotros sus cuerdas, vamos a deshacernos de él. Así es como termina la historia, hermanos. Y comienza una nueva etapa. En el Nuevo Testamento, en Getsemaní, Jesús, antes de su crucifixión, según Marcos capítulo 14, versículos 36 en adelante, ora apelando a Dios como el que todo lo puede. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Jesús sabía que venían por él, ¿no? Toda una turba de soldados romanos con judíos. Y él dice, Padre, vos podés pulverizar a esa turba si querés. Si es para vos todo es posible. Vos podés detener los planes de las naciones. Si es tu voluntad, Señor, que pase esta copa. Y si no, Señor, acá estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Así que en segundo lugar, entonces, tenemos toda una larga lista de textos. Solamente vemos algunos representantes de esa lista que afirman que para Dios todo es posible. Todo es posible. Y en tercer lugar, las Escrituras conectan el poder de Dios con la creación del mundo. Conectan el poder de Dios con la creación del mundo. En Jeremías capítulo 32, versículo 17, Jeremías dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. O la Reina Valera traduce, no hay nada que sea difícil para ti. Oh, hermanos, la Escritura una y otra vez se conecta el poder de Dios con la creación del mundo, como si la creación de este mundo fuese la demostración por excelencia más grande de la omnipotencia de Dios. Los salmistas una y otra vez dicen, miren el poder de Dios, mírenlo en la creación. Él con su palabra de la nada creó todas las cosas. Una y otra vez lo tenemos por todos los salmos. En el Salmo 33, versículo 9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Ahora piensen eso, hermanos. No hay prueba máxima de que Dios todo lo puede hacer. De la nada. Traten de entender qué es la nada. No había tiempo, no había espacio. De la nada. No había nada más que Dios. Y Dios no existía contenido dentro de nada, ni se movía sobre nada. De la nada, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo. Y simplemente todo fue hecho. ¿Qué demostración más grande de poder puede haber que la creación de todo lo que existe de la nada, solo hablando? Solo con una palabra. Dios no tomó una materia preexistente que estaba ahí y de alguna forma, ¿no?, trabajó como un artesano y tenemos los cielos y la tierra que vemos hoy acá. No fue un proceso en el que Dios tuvo que trabajar arduamente para conseguir la tierra de alguna parte del universo y formar este pequeño globo. No fue un trabajo compartido entre muchos dioses. Fue hecho por Dios de la nada, con una sola palabra. Si eso no es omnipotencia, nada más lo puede ser. ¿Cuánto le costó a Dios crear todo esto? Una palabra. ¡Wow! No quedó exhausto después de decir sea la luz. No quedó cansado, no se fatigó. Oh, hermanos, eso es increíble. Pablo dice en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, dice Pablo, revela las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Es decir, la creación es la prueba del eterno poder de Dios. El eterno poder de Dios. Tienen que ver algunos documentales sobre la creación. Bien, vamos al resumen sistemático. Estos son los datos bíblicos principales. Simplemente elegí algunos textos en representación de muchos. Por esas son las listas. ¿Cómo podemos definir la omnipotencia de Dios? Que Dios puede hacer cualquier cosa que sea compatible con su naturaleza. Dios puede hacer cualquier cosa que sea compatible con su naturaleza. En sentido negativo, esto implica que hay cosas que Dios no puede hacer. Que Dios es omnipotente no significa que pueda hacer cualquier cosa.
sino que Él puede hacer cualquier cosa que sea compatible con su naturaleza. Hay ciertas cosas incompatibles con su naturaleza que Él no puede hacer. Déjame explicar esto. Y acá entramos a observar errores a evitar en nuestra definición. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo nos habla de cómo Dios salva a los hombres, pero también cómo Él puede llegar a condenar a alguien. Así que va a hablar principalmente de dos cualidades de Dios, dos atributos de Dios: su justicia, que lo mueve a condenar al pecador, y su misericordia, que lo mueve a salvar al pecador arrepentido. Y vean lo que Él va a decir: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Perseverar en arrepentimiento, en fe. Si le negamos, Él también nos negará. Si alguien no muere con el Señor o deja de perseverar, Él lo va a negar. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a quién? Si ya dijo que si dejas de perseverar, te va a negar, lo que significa te va a condenar. ¿Fiel a qué? Pues no puede negarse a sí mismo. Fiel a su justicia y a su misericordia, ¿entienden? Fiel a su justicia o a su misericordia. Dios dijo: el que persevere hasta el fin en arrepentimiento y fe, ese será salvo. Y el que no creyere o el que se aparte será condenado. Nosotros podemos cambiar y estar de un lado o del otro. Podemos perseverar, podemos dejar de perseverar. Podemos estar en rebelión y después arrepentirnos. Pero Dios no va a cambiar porque nosotros cambiemos. Él ya dijo que Él va a condenar al pecador no arrepentido y que Él va a salvar al pecador arrepentido y no va a cambiar. Él es fiel a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que hay cosas que Dios no puede hacer, como tener misericordia del pecador no arrepentido y condenar al pecador arrepentido. Son cosas que Dios no puede hacer. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Él no puede hacer algo que sea lógicamente incompatible con su naturaleza. No va a hacerlo. Una y otra vez Él dijo: de ninguna manera, Éxodo 33, tendré por inocente al malvado. De ninguna manera lo haré. Pero voy a tener misericordia del arrepentido. En Santiago capítulo 1, versículo 13, Santiago usa esta misma verdad, Santiago 1:13, para corregir una idea que había en la iglesia. Muchos estaban pecando, ¿no? Y estaban mal usando la soberanía de Dios, diciendo que Dios los estaba tentando. Si yo pequé, eso fue la voluntad de Dios, decían. Entonces Dios hizo que yo peque. Y Santiago les dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal. Ni Él mismo tienta a nadie. O sea que el hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que Dios pueda crear la maldad o que Dios pueda participar en la maldad. ¿Entienden? Así que todo lo que Dios hace tiene que ser puro. Todo lo que Dios hace tiene que ser bueno. Cualquier cosa que cree, cualquier movimiento que haga en su omnipotencia, va a ser siempre de acuerdo con su naturaleza pura, justa y misericordiosa. Eso es maravilloso. Significa que el poder de Dios, hermanos, no es independiente de su carácter. ¿No? El que se sienta en el trono, el Todopoderoso, es, ¿no?, de corazón puro, amoroso, justo. Y Él nunca va a usar su poder de una manera que sea contraria a su naturaleza, a su carácter, a su corazón. Ahora, ¿por qué estoy aclarando esto? Hermanos, porque no hay nada que esté libre de ataques en la historia del cristianismo. No hay nada que esté libre de ataques. Miren, voy a ponerlos a pensar. Parece muy simple, ¿no? Porque lo estoy poniendo muy simple. Pero algunos filósofos pueden enredarnos con su elocuencia para hacernos creer que Dios puede hacer cosas que son incompatibles con su naturaleza.
consideren lo que se conoce como el dilema de Eutifrón. El dilema de Eutifrón, si siempre se aprende un nombre nuevo. El dilema de Eutifrón es un libro que escribió Platón en donde relata una conversación entre Sócrates y Eutifrón. Ahora es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un libro de filosofía, ¿no?, muy desafiante y muy interesante, acerca del origen de la bondad. El origen de la bondad. Entonces, Sócrates discute con este alumno acerca del siguiente tema. Vean cuál es el dilema. Hay 2 puntos básicos. Primero, ¿los dioses desean algo porque es bueno? ¿Los dioses desean algo porque es bueno? ¿O es algo bueno porque los dioses lo desean? ¿Los dioses desean algo porque es bueno o es algo bueno porque los dioses lo desean? Acá hay un problema que los filósofos griegos tenían. ¿Por qué? Porque Eutifrón decía, la bondad proviene de los dioses. Ellos no inventan la bondad. Y entonces Sócrates le dice, ok, pero no todos los dioses están de acuerdo en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Hay diferencias, hay guerra entre dioses griegos. Y Eutifrón dice, sí. Entonces, ¿hay una ley que esté por sobre los dioses y que les diga qué es bueno y qué es malo? Y ellos desean lo que es bueno y lo que es malo teniendo como referencia esa ley suprema que está sobre los dioses. O arbitrariamente un dios puede decir esto es bueno y esto es malo y mañana puede cambiar y decir no, ahora lo que era bueno es malo y lo que es malo es bueno. Porque ¿cómo puede ser que los dioses que nos hicieron, decían los griegos, estén en desacuerdo respecto al bien y al mal? ¿Cuál es el origen de la bondad? ¿Cómo la definimos? ¿Es la bondad arbitraria? ¿Es definida por cada cabeza de cada dios? ¿Y entonces es relativa? ¿O hay una ley que está sobre ellos? ¿Lo entienden? Ahora, hermanos, aunque ustedes no lo puedan creer, ¿cuál es el problema? Si aplicamos esto a Dios y decimos que Dios desea algo porque es bueno, estamos diciendo que lo bueno es trascendente sobre Dios, que está por sobre Dios. Dios está bajo y sometiéndose a una ley que lo juzga. Dios está respondiendo a parámetros externos a Él, ¿entienden? Pero si decimos es algo bueno porque los dioses lo desean, es que el bien y el mal simplemente son decididos arbitrariamente por Dios. ¿Entienden? Ahora, aunque para ustedes esto sea muy sencillo cuando se los explico así, he escuchado predicadores y he leído teólogos en el día de hoy, ¿no?, mayormente de la rama calvinista, que caen en el dilema de Eutifrón. Y ellos dicen, no, Dios nos ha dado una ley para vivir a nosotros y Él está sobre esa ley. Escuchen bien. Dios nos ha dado una ley, nos ha dado mandamientos para legislarnos y esos mandamientos definen qué es bueno y qué es malo, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Pero Dios está sobre esa ley y esa ley entonces no es una referencia para sí mismo. Es simplemente un código moral que Él nos dio, pero Él puede actuar completamente, ¿no?, en contra de ese código moral. Podría habernos dado otro código moral. ¿Lo entienden? Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque ellos quieren defender y conectar el poder de Dios con absolutamente todo lo que sucede, incluyendo el mal. Entonces, Dios causa todas las cosas, dicen. Dios causa todas las cosas. Él, de una u otra forma, causa todas las cosas. Ahora, eso significa que Dios causa el mal. Que el mal existe, y el mal existe porque Dios lo causó. Dicen, y si el mal no existe porque Dios lo causó, Dios no sería todopoderoso. ¿Ven la trampa? ¿La ven? Si el mal existe y Dios no lo hizo, es que Él no es todopoderoso. Se le escapó de las manos, algo sucedió que Él no quería que suceda. Dirán que es una falsa lógica, pudo haberlo permitido. Simplemente un permiso no significa que el mal es un poder soberano que nació, ¿no?, fuera de los límites del gobierno y el poder de Dios. Fue un permiso. Entonces esa es su lógica. Y para tener que no seguir salvando su lógica, entonces van a decir, ahora, si Dios puede, por ejemplo, ser el autor intelectual que causa que todos los pecados que ocurran,
y a la vez Él condena, por ejemplo, a David por ser el autor intelectual de la muerte de Urías, ¿cómo Él puede condenarlo? ¿No? ¿Cómo puede darnos una ley que diga que ser el autor intelectual del mal, ¿no?, es perverso y condenable, y Él a la vez ser el autor intelectual de todos los males que existen? ¿Lo entienden? Porque Dios está fuera de su ley. ¿Entienden? Entonces, el bien y el mal se definen de manera arbitraria. Simplemente esto quiero que ustedes crean o vivan de acuerdo a estos parámetros, pero Él está sobre esa ley y fuera de esa ley Él puede hacer cualquier cosa prohibida para nosotros y está bien, porque todo lo que Dios hace, aun cuando sea la creación del mal, dirán estos teólogos, está bien porque Dios es Dios. Ahora, la solución al dilema es esta, hermanos. Es este. No hay una ley sobre Dios que le diga que está bien y que está mal, a la que Dios tenga, ¿no?, ante la cual tenga que comparecer. Tampoco Él define el bien y el mal arbitrariamente. Él mismo es el estándar. Él mismo es el estándar. Entonces, cantamos recién el Salmo 111, ¿no? Afirmados eternamente y para siempre son sus mandamientos, ¿no? Afirmados eternamente y para siempre. Entonces, los mandatos del Señor son una expresión de su naturaleza. Y lo que Él nos dice que es bueno, siempre fue bueno para Él. Nunca pensó distinto. Aún eternidad de eternidades antes, por así decirlo, de la creación de este mundo, Él pensó igual. Siempre para Él el pecador debió ser condenado, ¿no?, y el justo debió ser alabado. Siempre fue así. Siempre el mal fue mal y el bien fue bien. Él mismo es el estándar. ¿Lo entienden? Muy bien. Oh, hermanos, parece sencillo. Parece sencillo. La Biblia es bastante sencilla en algunos aspectos. Pero no, las tinieblas de manera muy rebuscada tratan de enredarnos con filosofía. Entonces hay que estar atento a todos. Para cada atributo de Dios, como les dije, hay una versión, ¿no?, una definición errónea. Y un poco de veneno, a veces un poco de veneno puede echar a perder todo el agua del vaso. Un poco de veneno. Así que en guardia. Oh, hermanos, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Porque Dios es bueno. Entonces Él nos ha dado mandamientos que reflejan su naturaleza y seguirá siendo así por los siglos de los siglos. Seguirá siendo así. No habrá sorpresas morales. No descubriremos un Dios distinto mañana. Bien, vamos a las implicaciones. En primer lugar, primera implicación, la omnipotencia de Dios significa que podemos vencer todos los obstáculos de la vida cristiana y llegar al final siendo más que vencedores. Y quiero alentarlos, hermanos, en su debilidad. Podemos vencer todos los obstáculos de la vida cristiana y llegar al final siendo más que vencedores. Pablo nos habla de esto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, hablando de la presencia de Dios en su vida, la presencia del Dios omnipotente en su vida. Tenemos este tesoro en vasos de barro. La referencia de la ilustración del barro habla de nuestra fragilidad, el barro que se deshace con las manos. No somos hierro, somos barro. No somos roca, somos tierra. Frágiles, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿En qué se ve que en medio de nuestro barro, ¿no?, el poder de Dios se manifiesta? Pablo sigue diciendo, es en la perseverancia. En la perseverancia. A pesar de que todo se levanta contra el débil barro de nuestra carne, podemos seguir perseverando igual. Afligidos en todo, dice Pablo, pero no agobiados. No agobiados. Todavía hay poder. Perplejos, pero no desesperados, porque hay poder. Perseguidos, pero no abandonados, Dios está con nosotros. Derribados, pero no destruidos, porque Dios nos sostiene. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Sufriendo persecución, aflicción,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Oh, hermanos, esto es tan alentador. Hermanos, nuestra perseverancia es un milagro. Nuestra perseverancia es un milagro. Pablo dice, la única explicación que hay para mi carrera, ¿no? Para este débil hombre de barro, ¿cómo puedo ser capaz de hacer todo lo que hago? Es el poder de Dios. Hay un tesoro que está dentro de este vaso de barro. Y ese tesoro es el Dios Todopoderoso. Eso nos da la capacidad, hermanos, de soportarlo todo. Todos somos indestructibles si confiamos en el Señor. Indestructibles, no hay. Piensen en Job, hermanos, todo el libro de Job es simplemente una prueba de que la fe que descansa en Dios puede soportarlo todo. Dios toma al mejor hombre, y se lo ofrece a Satanás y le dice, esencialmente, si podés destruirlo a él, si podés apartarlo de mí, con todas tus artimañas y todo tu poder, será la prueba de que yo soy incapaz de guardar a mis hijos. Te ofrezco el más fuerte, si el más fuerte cae, ¿qué de los más débiles? Y a pesar de las debilidades de Job, a pesar de que él sintió en su barro las garras de Satanás, a pesar de su aflicción, de cómo se encorvó hasta parecer que iba a desaparecer completamente su fe, todavía siguió siendo sostenido. Nosotros sabemos que la única explicación para eso es el poder de Dios. El poder de Dios estuvo con él y al final él fue a su socorro cuando ya no daba más. Oh, hermanos, así es con nosotros. Cada uno de nosotros es Job, ¿se dan cuenta? Cada uno de nosotros es pedido por Satanás para ser tentado. Cada uno de nosotros es débil. Y cada uno de nosotros es un milagro, somos un imposible. Me encanta verlo así. En Apocalipsis capítulo 12, la imagen de la iglesia es la de una pobre y débil e indefensa mujer siendo perseguida en un desierto donde no hay ciudades, donde no hay escondite, donde no hay nada, donde no hay donde huir, por un gran dragón escarlata que quiere devorarla. Somos un milagro, hermanos. Un milagro. Mirá todo lo que hiciste hasta acá, todo el camino que recorriste, y no menosprecies el poder y el amor de Dios en tu vida. Y no quiero irme de tema, pero quiero que sepas esto. Dios tiene una exigencia muy grande. Cuando Él te dice, sé perfecto, te lo está diciendo en serio. Cuando Él te dice, sé perfecto, está hablando en serio. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es la conclusión del Sermón del Monte. Ese es el proceso completo. No terminará en esta vida. Así que no va a detenerse su poder hasta que te haga perfecto. Pero, hermanos, aunque Él no va a estar satisfecho hasta que no seas perfecto, en un sentido es tan fácil agradar a Dios. Porque Él valora hasta nuestros esfuerzos más sinceros, pero mínimos, por avanzar y por seguir caminando con Él, por luchar contra el pecado. Y mientras haya llama en vos, mientras sinceramente lo intentes a pesar de tu debilidad, y de besar el polvo del piso, mientras lo intentes, el poder de Dios te seguirá sosteniendo. El poder de Dios seguirá viniendo y resucitándote una y otra vez. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? ¿Cuántos pueden ver su vida y dicen, yo fui resucitado varias veces? Oh, hermanos, sigan adelante. Miren, no nos damos cuenta porque nos acostumbramos al poder de Dios. Pero, ¿saben? Solamente por el poder de Dios nosotros podemos dar el más mínimo paso de obediencia. Toda nuestra vida vivimos en pecado y fue solo cuando la gracia de Dios irrumpió en nuestras vidas, cuando su poder vino a nuestro rescate, que fuimos capaces de decir al pecado, no. No lo voy a hacer. No voy a pecar más. Y te levantaste y no lo hiciste. Solamente la mano de Dios puede romper las cadenas con las que el diablo nos ató
a este mundo. ¿Entienden? Eso es tan alentador. Entonces vean, cada día el poder de Dios se está manifestando en nosotros. Vamos a decirlo así. Por fuera nosotros nos vemos como personas normales. Pero si pudiéramos ver dentro de nosotros, veríamos un espectáculo increíble. Quizás un espectáculo más grande que el de la misma creación del mundo. Hay maldad todavía dentro de nosotros, bastante maldad. Capaces de hacer cualquier cosa todavía. La carne no se convierte, ¿no? Capaces de hacer cualquier cosa. Y el diablo, ¿no? Con su gran astucia, su poderosísima influencia, ¿no? Su corriente viene para arrastrarnos. Pero dentro de nosotros, el poder de Dios trabaja y se mueve y se levanta para vencer la carne y la debilidad. El pecado, hermanos, y el diablo son monstruos, amos invencibles que gobiernan el mundo entero, que tienen en sus manos y manejan como quieren a los hombres poderosos de esta tierra. Y de pronto nosotros salimos de esa potestad de las tinieblas, según Colosenses 1:13. Simplemente salimos de ahí, fuimos desligados, el yugo se rompió. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, es la omnipotencia de Dios. Entonces, ánimo, hermanos. Vean el poder de Dios en su vida. Reconózcanlo. Reconózcanlo que Él obra en ustedes porque los ama y que un gran poder opera dentro de ustedes y tendrán ánimo. Tendrán ánimo. No están solos, no están luchando solos. Dios está con ustedes. Y mientras más se conozcan a ustedes mismos y su debilidad, más van a poder apreciar el poder de Dios. La vida cristiana, hermanos, es una constante paradoja. Separados de mí, Juan 15:5, nada podéis hacer. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, dice Pablo. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Así de grande es nuestra debilidad, hermanos. Nada podemos hacer bien sin la ayuda del Señor. Estamos demasiado estropeados. Pero en Cristo todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer. ¡Qué constante paradoja! Sí, no eras vos nomás. Somos todos iguales. No eras vos nomás. Capaces de a veces victorias tremendas sobre el pecado. Unos actos de obediencia dignos de ser contados, ¿no? Un sacrificio por el Señor. Perseveraste en medio de una prueba muy difícil y después caíste con una piedra tan baja. Subiste una montaña y tropezaste con una piedrita. Y ahí estabas condenándote, ¿no? Todo lo que no sirvió de nada, la montaña que subí. No, hermanos, somos todos iguales. Todos tropezamos con la piedra y subimos la montaña. Porque separados del Señor nada podemos hacer. ¿Y cuál es tu problema? Y el mío. Y no aprendemos la lección que subimos la montaña y decimos, ok, ahora sí. No, qué acto de obediencia. Crecí, ya no estoy para las piedritas, no, después de subir la montaña. Pequeñas tentaciones y pruebas no van a poder conmigo. Y de pronto caíste porque bajaste la guardia. No, nunca vas a poder hacer nada aparte de Cristo. No es solo el recién convertido, nunca vas a poder hacer nada aparte de Él. Pero con Él lo puedes hacer todo, aunque la verdad es que tropezás con lo más básico cuando lo intentas hacer solo. Es increíble, ahí está la evidencia en tus ojos. Vos sos capaz de hacerlo, no, nada sin Él, tropezás con nada. ¿Cómo fue capaz que no pudieras perseverar hasta acá, venciendo obstáculos tan difíciles? Solo por el poder de Dios. ¿Algún amén? ¿Algo? ¿Están ahí? Ahí está, vamos. En Efesios 3, versículos 20 y 21, Pablo llega a decir que el poder de Dios simplemente supera nuestra imaginación, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. El poder, hermanos, que obra en nosotros va más allá de nuestra imaginación. Vamos a ponerlo así, visualízate antes de ser cristiano. Jamás ibas a pensar que ibas a ser la persona que sos hoy.
no lo hubieses creído ni que te lo cuenten. ¿No? ¿Cómo fue una transformación así? Una persona distinta. ¡Qué diferencia! Por favor. La bondad, la pureza, las cosas que pudiste hacer. ¿No? Antes eras capaz de matar a todo el mundo sobre el altar de tu egoísmo y ahora sos capaz de darlo todo por otros. Te caracterizabas por el vicio, por la mentira, por la lujuria y ahora sos alguien que llora no solamente por su lucha y sus debilidades, sino por las de otros. ¿Cómo cambiaste así? De ser un mal cónyuge a uno bueno, un mal padre a uno bueno, un mal hijo a uno bueno. El poder de Dios, que sobrepasa toda imaginación. Y escuchen esto, hermanos, escuchen esto. Dios en su mente ya te ve como vas a ser cuando el trabajo termine. Y te puedo asegurar que lo que Él tiene en mente, y en base a eso Él trabaja, es algo que ni nos podemos imaginar. Vos siendo como Cristo. Completamente como Cristo. Tu mente como la suya. No tus deseos como los suyos. Tu voluntad como la suya. Oh, hermanos, fuimos destinados a hacer algo que ni siquiera podemos imaginar en este momento. Algo demasiado grande. Las pretensiones de Dios son muy grandes. Que las tuyas también lo sean. Y hay poder sobreabundante para lograrlo. Que las tuyas también lo sean. No te conformes con subir una montaña. Él quiere que escales el Everest y lo vas a hacer en su poder. No te conformes con lo que llegaste hasta acá. Sé perfecto, dice el Señor. Y lo dice en serio. Y está trabajando en serio y su poder es suficiente. Hacia eso apuntamos, hermanos. Nada menos. Confíen en que serán guardados y protegidos. En 1 de Pedro 1:5 se nos dice: sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, vamos a decirlo así. Es inconcebible que alguien diga: yo no voy a poder perseverar en la vida cristiana. No voy a poder hacerlo. No. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es maravilloso que el único requisito para ser protegidos por el poder de Dios es la fe? Protegidos por el poder de Dios mediante la fe, único requisito para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada. No es son protegidos los que son fuertes. No dice eso. Son protegidos, ¿no?, los que al menos tengan la capacidad de llenar 8 de los 10 ítems de la vida cristiana por sí mismos, aparte de Dios. No, van a ser protegidos, y en griego es muy interesante porque es un término militar, son guardados, ¿no? Guardados como en una ciudad de refugio fuerte. Guardados con guardia significa. Son guardados por el mismo poder de Dios los que creen. ¿Los que creen qué? ¿Los que creen qué? Que separados de Él nada pueden hacer, pero en Cristo todo lo pueden hacer. Si no, si vos crees que vos podés, ahí viene el maestro llamado aflicción, y entonces se le envía algunas enfermedades y problemas en tu vida, y cuando veas que no podés, empezás a aprender la lección. Pero si después te levantás y decís: yo superé las tentaciones y debilidades de la enfermedad y los problemas y la tragedia y la economía, y acá seguí perseverando, yo lo hice con mi fuerza. El Señor va a mandar otros más grandes y problemas más difíciles para que caigas otra vez sobre tus rodillas y digas: yo no puedo. Es increíble, hermanos, que la gran primera lección de la vida cristiana es que no puedes vivir la vida cristiana en absoluto. Es tremendo. La primera lección es: mira, vos no podés vivir esta vida cristiana. Qué paradoja, una constante paradoja. Y cuando llegás al final donde decís: Señor, no puedo, vos tenés que hacerlo en mí. No puedo, Señor, vos tenés que darme las fuerzas. No puedo, Señor. Ahí todo cambia. Ahí el poder de Dios encontró un terreno sobre el que trabajar. La fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es como Israel.
vayan y destruyan a los filisteos. ¿Cómo vamos a hacer? Son muchos más poderosos. Y acá muchos de nuestros hombres nunca fueron a la guerra, pero van conmigo. Confíen en mí, van conmigo. Es igual, hermanos. Cualquier tentación puede destruirte. Cualquier tentación es un gigante para nosotros. Siempre es igual. Segunda implicación. Podemos conquistar cualquier pecado. El poder de Dios implica que podemos conquistar cualquier pecado. Ese pecado que te persigue, que te está cazando y al que estás cediendo y volvés recurrentemente una y otra vez, puede ser vencido. Todos los pecados pueden ser vencidos. Ese hábito, esa cualidad, ¿no?, que parece que va a estar siempre ahí, puede ser vencida. No creas que no puede ser vencida. Muchos cristianos simplemente se declaran vencidos ante algunas debilidades en su vida y dicen, bueno, siempre voy a ser así. Lo intenté tantas veces, siempre va a ser así. No, hermanos, todos los pecados pueden ser vencidos. Él puede destruir toda atadura, todo vicio, toda esclavitud, toda debilidad. Aun si estuvieses 10 veces más derrotado, parece igualmente fácil sacarte de ahí. Todo lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado de verdad. Que digas tan simple, Señor, yo solamente quiero la victoria. Solamente que te busco, Señor, te busco. Solamente quiero la victoria. Porque quiero estar con vos. Quiero la victoria porque no quiero ofenderte más. Quiero la victoria porque quiero caminar cerca tuyo. Quiero la victoria porque no quiero contristar más al Espíritu Santo. Líbrame, Señor. Líbrame. Yo no lo intento más. No puedo. Ayúdame, Señor. Eso es todo lo que Él está queriendo conseguir. Y no de tus labios, de tu corazón. Y entonces Él viene con su poder y te rescata y te levanta y vence el yugo, rompe las cadenas. Oh, hermanos, nunca crean que hay un pecado que no se puede vencer. Él puede suplir todas nuestras debilidades. Solamente tenemos que ir a Él orando, perseverando en la oración, meditando en su palabra y confiando en sus promesas, y es solo cuestión de un poquito de tiempo. Solo cuestión de un poquito de tiempo. Solo es cuestión de que llegues al punto al que Él quiere que llegues. Solo es cuestión de que te humilles lo suficiente y Él viene. En Isaías 1:18 Él dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Venid ahora y razonemos. Eso es lo que el Señor está haciendo acá. Él está descendiendo en su humildad y diciendo, razonemos. Piensen, escúchenme. ¿Van a seguir abandonándose al pecado o van a buscar mi poder? ¿Van a decir que simplemente son así y que no pueden cambiar y que ya lo intentaron muchas veces y van a acusarme indirectamente de no querer ayudarlos lo suficiente, de negarles el poder que necesitan para vencer? ¿O van a arrepentirse, van a sincerarse con ustedes mismos, van a humillarse, van a decir la verdad respecto a ustedes y su debilidad, van a confesar sus pecados tal y como son, sin disminuir, sin esconder nada, sin tapar nada, sin mejorar nada, sin maquillar nada? Van a salir tal como son y van a venir a mí. Si lo hacen, van a ser blanqueados como la lana, dice el Señor. Aunque hayas sido tan perverso como el hijo del diablo, Él puede hacerte más puro que la nieve,
más blanco que la lana. Oh, hermanos, ¿quieren ser puros? ¿Quieren ser limpios más que cualquier otra cosa? Qué alentador es esto. En Ezequiel capítulo 36, versículos 25, el Señor promete: os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué promesa, hermanos! ¡Qué promesa, hermanos! Voy a limpiarlos de toda la inmundicia y de todos los ídolos que tienen. Ese es el proceso de la santificación. Es el resumen de nuestra vida. Es lo que Dios está haciendo. Filipenses 1:6 es el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Eso es lo que está haciendo. Quitando las inmundicias, quitando los ídolos que hay en nosotros. Nuestra lucha, oh hermanos, qué promesa. Él lo va a hacer. Nosotros no podemos hacerlo. Él lo va a hacer, pero se requiere nuestra confianza, nuestra rendición, nuestra humillación. Eso es todo. El cristianismo es, por así decirlo, la religión de los perdedores. Ni siquiera podés, no, la primera lección es: tenés que aprender que sos un perdedor y que sin Cristo nada podés hacer. Es de los débiles. Nuestro Señor es el Dios de los débiles. Es horrible, ¿no? Las religiones inventadas por el hombre son las religiones de los fuertes. No, los hombres grandes y fuertes y poderosos que hacen la diferencia son los que se salvan y todo lo demás. Acá esto es para todos. Es para todos. Gracia y poder para todos. Esta es la oración. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración. Señor, dice David, después de pecar tan gravemente, el problema está dentro mío. Crea en mí un corazón limpio. Con tu poder, cambiame. Crea un corazón limpio dentro de mí. Renueva un espíritu recto. Algo tenés que hacer en mi naturaleza. Cambiame. El problema no es lo que hago, es lo que soy. Entonces cambia lo que soy. Cambia mi naturaleza. Esa es la oración, hermanos, que una y otra vez tenemos que hacer en la vida cristiana. Una y otra vez. Haceme nuevo, haceme nuevo, haceme nuevo. Una y otra vez. Tercera implicación y última implicación. La omnipotencia de Dios significa que podemos cumplir todas las misiones que Dios nos ha asignado. Podemos cumplir todas las misiones que Dios nos ha asignado. En sentido negativo, significa que los propósitos de Dios en nuestra vida van a cumplirse. Los propósitos particulares de Dios para cada uno de nosotros van a cumplirse mientras confiemos en Él. Y esa es una verdad maravillosa. Respecto a la iglesia en general, Jesús dice en Mateo 16, versículo 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa qué persecución se levante contra nosotros, no importa que nos diga, no importa qué mentira no se vuelva a inventar contra nuestra fe, las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, significa no van a poder prevalecer contra nosotros. Y me gusta que el texto no habla no de resistencia, sino de ofensiva. Significa no solo el cristianismo va a sobrevivir, el cristianismo va a triunfar. No es que vamos a sobrevivir al ataque del Hades. El Hades no va a sobrevivir a nuestro ataque. La iglesia va a crecer, la iglesia va a triunfar, la iglesia va a perseverar, la iglesia cumplirá su misión, la iglesia predicará el evangelio del reino en todas las naciones y guardará a los creyentes mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Habrá iglesia hasta el final, está diciendo Jesús, en otras palabras, y habrá una iglesia que cumple con su propósito. Respecto a un cristiano individual, todos podemos cantar lo que el salmista canta en el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh hermanos, si Dios quiere algo para tu vida, Él va a hacer que suceda. Y no importa quién se oponga. Si Dios quiere algo para vos, si los planes que Dios tiene, ¿no? Sus propósitos son indestructibles. No hay quien pueda estorbar por sus propósitos, ¿no? Leímos a Job.
mientras te mantengas bajo la voluntad de Dios y no te salgas de su voluntad, te va a suceder todo lo que Dios quiera que suceda. Piensen en el caso de José, hermanos, es tan alentador. No, y esto debe calmar nuestras ansiedades. No, José, los hermanos lo odian. No, lo venden como esclavo, le dicen a su padre que una fiera lo devoró. Como esclavo termina en la cárcel. ¿Qué es peor que ser un esclavo? Estar en la cárcel. ¿No? Parecía que su vida iba a acabar. Pero el Señor tenía como propósito convertirlo en la mano derecha de Faraón. No iba a quedarse como un esclavo. Ni iba a terminar en la cárcel toda su vida, aunque quizás él creía eso. Pero Dios tenía otros planes. ¿Entienden, hermanos? La vida de José fue exactamente en la dirección contraria aparentemente a los planes de Dios. Pero los caminos del Señor no son nuestros caminos. Oh, hermanos, si Dios quiere algo para sus vidas, Él lo va a cumplir. Descansen en eso. Él tiene ciertamente propósitos particulares para cada uno de nosotros. Sean obedientes y descansen. Y se van a cumplir. Qué alentador. Ahora déjenme hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la primera aclaración respecto a los propósitos de Dios para nosotros es que para la gran mayoría de nosotros, ¿no?, los planes de Dios no consisten en una vida de éxito a los ojos del mundo, un buen nombre, ¿no?, allá afuera, prosperidad económica y salud. No. Para la mayoría de nosotros, probablemente los propósitos de Dios incluyan persecución en algún grado, que nuestro nombre va a sufrir, que vamos a vernos como un fracaso a los ojos de los demás, que vamos a sufrir de inestabilidad económica y a veces seriamente vamos a sufrir necesidades y también enfermedades, problemas en nuestra salud. Y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas en ese momento, no dándonos éxito, prosperidad y salud, sino la capacidad de perseverar en obediencia a pesar de no tener éxito, ni una buena economía, ni salud. ¿Entienden? Miren, esto es muy importante, hermanos, muy importante, porque significa que, hermanos, hablamos de conocimiento hipotético de Dios la predicación pasada. Dios sabe cómo cumplir sus planes en nosotros. Dios sabe cómo formar la imagen de su Hijo en nosotros. Dios sabe cómo convertirnos en los siervos útiles para Él que Él quiere hacer de nosotros. Dios sabe por qué tenemos que pasar. Dios sabe cómo formarnos. Consideren a Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 12. Pablo, ¿no?, apóstol, caminaba todo el tiempo, viajaba de un lugar a otro, sumamente enérgico, ¿no? El hombre era una bestia. Todo lo que hizo un solo hombre es increíble, la fuerza. Sin embargo, el Señor le envía, ¿no?, parece, una discapacidad física y Pablo ya no puede disponer de su cuerpo como él quería. Vean lo que pasa. ¿Por qué el Señor lo hizo? Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo estaba siendo muy usado y se le subió a la cabeza, ¿no? Y el Señor dice, voy a enviar debilidades físicas para ponerlo en el polvo, ¿no? Un mensajero de Satanás. Dice Pablo, probablemente esto es una enfermedad física que le trajo, que lo bofeteaba para mantenerlo en humildad, dependiendo de mí. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, dice Pablo. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil o cuando soy humilde, en contraste de orgulloso, entonces soy fuerte.
Oh, hermanos, Pablo dice, me voy a gloriar en todo esto por amor a Cristo. Pablo amaba a Cristo y por lo tanto él quería que saquen de él el pecado. ¿No? A veces, hermanos, el cristiano, mientras más santo sea, va a parecer que convive con una serpiente, su viejo hombre. Se revuelca a veces gimiendo que el pecado salga de él. Pablo quería que el pecado salga de él. Pablo no quería enaltecerse. Y él dice, si esto es lo que va a producir la aflicción, si las bofetadas del mensajero de Satanás que Dios permitió que llegue a mi vida me ayudan a ser humilde, y cuando soy humilde, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando yo no puedo nada en mí mismo, cuando reconozco mi absoluta dependencia y necesidad de la gracia, entonces está bien, porque yo quiero ser santo y quiero servir al Señor. Ahora vean, esto significa, hermanos, que nuestros fracasos son a veces el camino, ¿no?, al éxito, por así decirlo. El éxito según Dios. El éxito según Dios es un hombre quebrantado y humilde, ¿no?, postrado en el polvo. Ese es el éxito. Oh, hermanos, significa que en medio de nuestros fracasos y debilidades, los planes de Dios no están siendo destruidos, se están cumpliendo muchas veces. Se están cumpliendo. Hay lecciones que Dios tiene que enseñarnos en nuestra debilidad, en nuestro fracaso, que no nos puede enseñar en épocas de éxito, salud y prosperidad. Dios necesita, no es que Dios quiere nuestro sufrimiento, es que nosotros lo necesitamos. No es que Dios quiere que falles, es que es necesario para que aprendas algunas lecciones. Oh, hermanos, eso es muy alentador. Significa que Dios está trabajando para cumplir sus propósitos en medio de nuestros fracasos. ¿No es cierto, hermanos, que es de nuestros más grandes fracasos y pruebas más grandes que emerge nuestra mejor versión como cristianos? ¿No es cierto? Cuando estás humillado, ahí es cuando somos los mejores cristianos. Miren, hermanos, déjenme terminar con una historia y voy a concluir. Vale la pena que les lea esta carta. Está escrita por un seminarista que acostumbraba a visitar asilos de ancianos y servir y animar a los ancianos con el Evangelio. Y acá él cuenta algo, hermanos, esto es maravilloso. Conoció a una anciana llamada Mabel. Y es un cuadro maravilloso de todo lo que prediqué hoy, la vida de esta mujer, del poder de Dios. Dice, en este día en particular, es el Día de la Madre, estaba caminando por un pasillo que no había visitado antes en busca de alguno que estuviese lo suficientemente vivo como para recibir una flor y unas pocas palabras de aliento. Los que han servido en asilos de ancianos u hospitales saben exactamente cómo se ve eso. Ese pasillo parecía contener algunos de los peores casos. Ancianos atados en carritos o en sillas de ruedas que se veían completamente indefensos. Cuando estaba llegando al final de este pasillo, vi a una anciana amarrada a una silla de ruedas. Su rostro era un horror absoluto. Tenía la mirada vacía y las pupilas blancas de sus ojos me dijeron que estaba ciega. El audífono grande sobre un oído me dijo que estaba casi sorda. Un lado de su cara estaba siendo comido por el cáncer. Había una llaga descolorida que recorría y cubría parte de una de sus mejillas y empujaba su nariz hacia un lado. Le había hecho caer un ojo y le había torcido la mandíbula, de modo que lo que debería haber sido la comisura de su boca era la parte inferior de su boca. Como consecuencia, ella babeaba constantemente. También supe más tarde que esta mujer tenía 89 años y que había estado postrada en cama, ciega, casi sorda y sola durante 25 años. Esta era Mabel. No sé por qué le hablé,
parecía menos propensa a responder que la mayoría de las personas que veía en este pasillo. Pero puse una flor en su mano y le dije: aquí hay una flor para vos, feliz Día de la Madre. Se llevó la flor a la cara y trató de olerla. Luego habló y, para mi sorpresa, sus palabras, aunque algo confusas debido a su deformidad, fueron producidas por una mente clara. Ella dijo: gracias, es encantador, pero ¿puedo dárselo a alguien más? No puedo verlo, ya sabes, estoy ciega. Por supuesto, dije, y a continuación empujé su silla de ruedas por el pasillo hasta un lugar donde pensé que podía encontrar algunos pacientes dispuestos. Encontré uno y detuve la silla. Mabel extendió la flor y dijo: esto es de Jesús. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de un ser humano corriente. Mabel y yo nos hicimos amigos durante las próximas semanas y fui a verla 1 o 2 veces por semana durante los próximos 3 años. No pasaron muchas semanas hasta que comencé a sentir asombro por ella. Así que decidí ir a verla con una pluma y papel para escribir las cosas que ella diría. Durante una semana agitada de exámenes finales me sentí frustrado porque parecía que mi mente estaba centrada en 10 direcciones a la vez. Se me ocurrió la pregunta: ¿qué tiene Mabel para pensar? Hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Ni siquiera pude saber si es de día o de noche. Así que fui a ella y le pregunté: Mabel, ¿en qué pensás cuando te acostás? Y ella me dijo: pienso en mi Jesús. Me senté con ella y pensé por un momento en lo difícil que es para mí pensar en Jesús durante incluso 5 minutos. Y le pregunté: ¿qué pensás de Jesús? Ella me respondió lenta y deliberadamente mientras yo escribía, y esto es lo que dijo: pienso en lo bueno que ha sido conmigo. Él ha sido muy bueno conmigo, ¿sabes? Soy de ese tipo de personas que está mayormente feliz. Mucha gente pensaría que soy algo anticuada, pero no me importa. Prefiero tener a Jesús. Vean esto: Él es todo el mundo para mí. Él es todo el mundo para mí. Y entonces Mabel comenzó a cantar un viejo himno. Jesús es todo el mundo para mí. Mi vida, mi alegría, mi todo. Él es mi fortaleza día a día. Sin Él caería. Cuando estoy triste, a Él voy. Ningún otro puede animarme así. Cuando estoy triste, Él me alegra. Él es mi amigo. Jesús es todo el mundo para mí. Concluye el seminarista: esto no es ficción. Por increíble que parezca, un ser humano realmente vive así. Lo sé, la conocí. ¿Cómo pudo hacerlo ella? Los segundos pasaron y los minutos se arrastraron, y también lo hicieron días y semanas y meses y años de dolor, sin compañía humana y sin una explicación de por qué. Y ella quedó allí y cantó himnos. ¿Cómo pudo hacerlo? La respuesta, creo, es que Mabel tenía algo de lo que vos y yo tenemos poco. Ella tenía poder. Yaciendo ahí en esa cama, incapaz de moverse, incapaz de ver, incapaz de oír, incapaz de hablar, ella tenía un poder increíble. Oh, hermanos, no se quejen más de las cosas que el Señor les envía para trabajar en sus vidas. Pero es cierto. ¿Se acuerdan de Pablito? Muriendo de cáncer acá en la silla de rueda, ¿no? Viniendo a las reuniones deformados ya, ¿no? Una y otra vez, años luchando con eso. Hipo constantemente, sin poder comer, sin poder hablar, sin poder caminar ya. ¿Cómo venía antes de quedar en silla de ruedas? Él venía arrastrándose por las paredes, ¿se acuerdan? A veces tenía miedo de caerse. Venía literalmente agarrándose de las paredes. Pablo, ¿cómo estás? Estoy feliz. Y no mentía, ni fingía.
¿Cómo estás, Pablo? Estoy feliz. ¿Y cuál era su frase preferida? Él nos sujeta, decía, que era su forma de decir, Él nos sostiene, Él nos sostiene, Él nos sostiene. Su saludo era el más feliz de todos, ¿no? Te abrazaba, te daba esos rompehuesos, te besaba. ¿Cómo pudo vivir así? Su esposa, cuando lo fui a ver al hospital ya terminalmente, le pregunté, ¿y qué es lo que vos lo escuchabas decir? Yo nada más lo escuchaba que oraba, decía. Y decía, oh Padre, sosténeme. Oh Padre, sosténeme. Eso es todo lo que él escuchaba decir. Oh Padre, sosténeme. Oh Padre, sosténeme. El poder de Dios, hermanos. Pase lo que pase, podemos ser los hombres más felices de este mundo, aun cuando se nos prive aun cuando se nos prive nuestros mismos sentidos. Y toda compañía humana, la presencia del Señor, el tesoro está en este vaso de barro siempre. Y con este poder podemos hacerlo todo. Si Mabel puede, si Pablito pudo, no tenemos excusa. Nosotros también podemos. Y por último, aquellos que están acá y no son cristianos, quiero decirles que este Dios tan poderoso, también es santo, también es justo. Y la paga de nuestro pecado es la muerte. Y Él no puede tener ningún compañerismo con el pecado. Pero este Dios tan poderoso decidió hacer algo para poder salvarnos. Algo increíble. Este Dios tan grande decidió convertirse en criatura. Decidió humillarse. ¿Conocés el pesebre, no? Ahí, el que estaba en el pesebre, ese bebé, que antes de ser un bebé, fue un feto, fue un embrión, fue un cigoto, era el Dios todopoderoso que bajó del cielo. Que bajó del cielo para poder salvarnos, que bajó del cielo para enseñarnos el camino y que bajó del cielo para morir. Aunque Él tiene todo el poder, Él fue capaz de renunciar, por así decirlo, a su poder. Bajar de su trono y entregarse en manos de asesinos para morir en nuestro lugar, sustitutivamente, bajo nuestro pecado, bajo nuestra condenación, para poder perdonarnos. Así de maravilloso es este Dios todopoderoso. Escuchaste de su poder grande hoy, pero mira cuán bajo Él estuvo dispuesto a llegar. Pronto Él va a volver, muy pronto Él va a volver. Y todo ojo va a verlo. Y las Escrituras nos afirman que Él va a venir en misericordia y en juicio. Él va a venir y Él va a buscar y va a consolar y va a recibir para siempre a aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados. Pero aquellos que lo hayan rechazado, Él viene en juicio. Y las Escrituras dicen que ese día los hombres van a clamar a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira de Cristo. Sería un día terrible donde Él mostrará su poder para condenar y castigar a los pecadores que no quisieron reconciliarse con Él. Pero Él usará también su poder para consolar para siempre a aquellos que lo amaron. Así que te llamo en nombre de Cristo mismo hoy a que vuelvas a Él, a que vuelvas de donde estás, donde sea que estés, que vuelvas a Él en arrepentimiento y en fe, que creas en su nombre y en su nombre hay perdón para todos tus pecados. Y te digo que su poder puede limpiarte, su poder puede cancelar todos tus pecados sin importar qué hayas hecho y sin importar cuánta impureza haya dentro tuyo, sin importar cuán atado estés al mundo. Él puede deshacer las ataduras, Él puede deshacer las obras del diablo. Y Él puede transformarte y cambiarte para convertirte en una persona que sea digna de Él. Digna de Él. Así que vení hoy a Cristo. Vení hoy a Cristo. Vení hoy a Cristo. Te ruego que vengas hoy a Cristo. Vamos a orar. Oh Dios. Oh Dios. Oh Señor. Oh Señor, oh Señor, queremos alabarte y darte gracias, tantas gracias. Vos sos un Dios siervo, sos el poderoso, el todopoderoso, pero no usas tu poder para obligarnos a servirte. Más bien,
vos usás tu poder para servirnos a nosotros. Oh, sos un Dios siervo y no lo podemos creer. No podemos terminar de entenderlo. ¿Cómo podés ser las dos cosas a la vez? Señor, rescatanos una vez más hoy. Salvanos una vez más. Salvanos una vez más hoy. Que así sea. Amén.